y Madera de Guerrero, tenemos pues aquí al abogado Henry Cucalón, con quien vamos a conversar sobre la situación política actual. Por ejemplo, se dice que se quiere fiscalizar en todos los órdenes, pero la función fiscalizadora de la Asamblea podría de una u otra forma tener escollos por una comunicación que ha sido enviada desde la Presidencia de la República, en donde, por ejemplo, los asambleístas solamente pueden pedir información sobre las actividades de los ministros a través del presidente de la Asamblea. Se estaría coartando esa posibilidad fiscalizadora que de manera constitucional tiene la Asamblea, abogado Henry Cucalón. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos los oyentes de Radio Atalaya. Buenos días a todos quienes nos siguen por Facebook Live. Efectivamente, uno de los objetivos es fiscalizar los actos del poder político. Y las normas constitucionales y legales siempre han sido claras, porque velan por la transparencia. Uno de esos conceptos es el de requerir, solicitar información a los órganos de poder público. Es más, no solamente los asambleístas pueden hacerlo, los ciudadanos pueden hacerlo. Es un derecho que tienen los ciudadanos de exigir cuál es la información que se necesite y que debe ser de conocimiento público. Pero, como bien usted señala, no es de ahora el problema solamente. Este es un problema arrastrado de la administración anterior, cuando el presidente Correa y su asesoría jurídica determinaron de que los asambleístas no le pueden preguntar ni solicitar información a los ministros de Estado y que había que hacerlos pasar como escuelita a través del presidente de la Asamblea, lo cual es absolutamente ilegal. Ahora veo, y con un grupo de asambleístas hemos reclamado y hemos exhortado al actual presidente de la República, que la actual asesora jurídica sigue con estas mismas mañas. La señora Johanna Pesantes. Entonces, ha habido un oficio donde indica exactamente lo mismo. Por eso nos sorprende, no asambleísta, nos sorprende que se supone estamos marcando una nueva forma de activar a la política ecuatoriana desde el Estado y se aspira también desde el ámbito privado. Pero resulta que está sucediendo lo mismo que los 10 años anteriores. Así es, y ese fue motivo de un reclamo también, no solamente solicitó al señor presidente de la República, sino que una reunión de coordinadores de bancada con el señor presidente de la Asamblea fue el primer punto que reclamamos. Por ahí un asesor dijo, no es que la ley, no es la ley de la función legislativa es clara, la Constitución es clara y la ley de transparencia es clara. Aquí es un tema de voluntad y no va a ser que funcionarios designados por el poder van a supeditar y van a coartar el ejercicio de un derecho a nosotros que somos elegidos por el pueblo, no designados con una firma. Así que eso que usted comentaba es el resultado de un acuerdo entre varios asambleístas de oposición para hacer prevalecer la Constitución, la ley y fundamentalmente la lógica. Ustedes han entregado un manifiesto al presidente de la República. Así es. Se esperaría que haya una reacción inmediata de parte del señor Lenín Moreno. Así debería ser, tomando en cuenta que nosotros como representantes del pueblo estamos para fiscalizar y para controlar los actos de los poderes públicos. Hay, digamos, un ambiente previo a la posibilidad de un pedido de juicio político para el señor Yal, el presidente del Consejo de la Judicatura. He escuchado hace pocos minutos una entrevista al asambleísta Bernal de Creo, uno de los proponentes de ese juicio político. Y también allí esperaríamos que haya una independencia absoluta, porque recuerde usted que 4 o 5 días atrás el presidente al señor Yal en un acto le dijo algo así como que le tenía pues en el más alto nivel y consideración de su honestidad. Eso se lo dijo el presidente de la República, el señor Yal. Y también dijo que él nunca va a interferir con el sistema de justicia, dando a entender que alguien, no sé quién, interfería, ¿no? Al buen entendedor, pocas palabras. En lo que se refiere a la actuación del señor presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, nosotros también estamos haciendo nuestras propias investigaciones para, de ser el caso en la parte procesal política, también hacer nuestra propia interpelación de un funcionario. Esto sin perjuicio de dos temas, uno de fondo y uno de forma.
El de fondo, por ahí he visto que una de las grandes excusas son que entre funcionarios de Estado hay que conversar. Y que es lo más normal del mundo lo que aparecía en los mails. Claro, pues es lo más normal del mundo, pues porque había venido de ser secretario del presidente a directamente administrar la justicia. Pero a mí no me sorprende, porque recuerde que el presidente Correa se definía y se autoproclamaba como jefe de todas las funciones del Estado. Entonces él pensaba que la función judicial era como una oficina que estaba en Carondelet. Pero esto lo tiene de manifiesto. Declaraciones oficiales y reiteradas pero por del supuesto, expresidente Rafael Correa. Entonces, recordemos pues ahí, ese autoritarismo y ese totalitarismo no era solo verbal, también se ejecutaba. Y por ahí dice que es lo más normal pues conversar de temas de Estado. Temas de Estado no son juicios, cuidado, se confunden. Una cosa es el edificio de la función judicial hasta donde un presidente puede ir a la inauguración, y otra cosa es ver el desarrollo de los procesos. Si un presidente de la República tiene alguna inquietud sobre el desarrollo de un proceso donde el Estado es parte, a quien tiene que consultarle cuál es la defensa del Estado y la posición para que el interés general no se vea perjudicado es al Procurador General del Estado, que es el abogado del Estado, no el administrador de la justicia. Parece pues no es lo mismo, pero como aquí todo lo hicieron al revés, quieren hacer aparecer como que el tonto es uno y ellos son los que siempre tienen la razón. Así que demostrar que ha habido independencia en la función judicial pues es motivo de hilaridad. Ahí lo que ha habido es una absoluta dependencia. Y decía también, eso es lo de fondo, ahora vamos a lo de forma, sin perjuicio de recopilar elementos para una interpelación, si fuera el caso. Recordemos que el clamor popular, el anhelo popular es una consulta que sirva para desmontar un modelo profundamente totalitario como el que practicó el correísmo, donde se propició la concentración de poderes, la corrupción sistemática y obviamente la vulneración de derechos de los ecuatorianos. Y así como se habla del tema del Consejo de Participación Ciudadana, etc., uno de los capítulos, por lógica y por sentido común, es que todas estas personas que eran adláteres del poder y que hacían de caja de resonancia del poder político, tienen que ser cesadas en sus funciones para que un nuevo mecanismo, ese sí, ciudadano y representativo, se puedan escoger. Así que cuidado, esa es una vía más rápida y más expedita de que se pueda cumplir con la Constitución y la ley y no con los antojos del poder. Lo extraño sería no dialogar, dijo el señor Yalc. Lo extraño sería no dialogar, pero por otro lado hay unas declaraciones de años atrás del expresidente Rafael Correa en las que dice con fuerza iracundia que aquel que desde otra función presione a la justicia debe ser tomado como un delito y por supuesto sancionado. Son palabras de él. Me imagino que el presidente de la Judicatura también conversaba con las otras partes del proceso. Asumo, si está conversando con una, que es el Estado, me imagino que también estaba conversando con las otras. No se da, porque eso es parte de un juego, de un maniqueísmo, de poner las cosas en blanco y negro y de pensar que el Estado está por encima del ciudadano. No. Una de las características y baluartes de una democracia es el Estado de Derecho. Es decir, que el Estado también se sujeta a la ley como lo es un ciudadano. Que uno entra a litigar contra el Estado en igualdad de condiciones. Eso es lo que hace el pilar de una república. Pero aquí, pues obviamente, andando con los caprichos del presidente y por lo que él entendía de democracia, de ser jefe de todas las funciones del Estado, inclusive él se creía jefe de los municipios también, valga la aclaración histórica, usted ya ve los resultados. Tenemos que hacer un corte comercial. Estábamos dialogando con el asambleísta Henry Cucalón. Retornamos. Amigos, gracias por estar en la sintonía del espacio Fernando Aguayo en vivo, que se transmite a través de Radio Atalaya, hoy en un horario inusual por una cadena que se dio durante el espacio de 7:30 a 8 horas. Hemos tenido aquí que pedir disculpas al señor asambleísta que llegó a las 7:30 de la mañana, pero esta entrevista pues empezó a las 8. Sin embargo, el contenido, el mensaje, la información es lo que interesa al inicio de la semana. Y por eso la pregunta es, ¿pueden haber algunas sorpresas en la semana
entre tanto escándalo y mayúsculo escándalo como el de la corrupción, ¿qué podría pasar en esta semana con el señor Jorge Glass, a su entender? Qué importante esa reflexión que hace, porque parece ser que el juego de algunos es tratar de tapiñar la situación del vicepresidente, que es insostenible, por donde usted lo quiera ver, tanto desde el punto de vista procesal penal, por qué no decir también desde el punto de vista político. Parece que algunos lo que quieren hacer es distraer la atención cuando el objetivo primordial es el cese de la impunidad y que el señor vicepresidente responda por sus responsabilidades en el festín petrolero y en el festín de los sectores estratégicos. Nosotros hemos reiterado y lo hemos hecho público a la ciudadanía y también a las autoridades de la Asamblea que nosotros estamos continuando con la labor de un enjuiciamiento político al vicepresidente. Aquí hay un hecho anecdótico. La mayoría oficialista, esa que en el seno de la Asamblea parece una mayoría, pero es una minoría en lo que está sucediendo en el país, se negó a través del Consejo de Administración de la Legislatura, se negó al inicio de un proceso de juicio político al vicepresidente. Cuando no les quedó otra, por el peso de las pruebas y los nuevos elementos de convicción, cuando llegó la solicitud de autorización para enjuiciamiento penal del vicepresidente, no quedó otra a ellos, los que se habían negado antes en lo político, de dar la autorización en la parte penal. Y encima, tal cual estrategia, dicen, ahora sí podrá demostrar su inocencia. Mire, la lógica por sobre todas las cosas. Lo penal es peor que lo político. La sanción de lo político es la censura de la institución. La sanción en el ámbito penal son las rejas, la cárcel, la pérdida de los derechos de libertad. Entonces, aquí no me vengan a decir que lo que están tratando de buscar es la verdad y no proteger la impunidad. No jueguen con el pueblo ecuatoriano. Fíjese usted, más allá que la analogía no cabe en el derecho público. Pero mire lo que está sucediendo en Uruguay. Raúl Fernando Sendic, vicepresidente, tuvo que renunciar, pero hay que señalar, si bien es cierto, le quitó el apoyo del presidente Tabaré Vázquez, él ha tomado la decisión de renunciar irrevocablemente para enfrentar a la justicia por un asunto que tiene que ver con un falso título y también con usar tarjetas de crédito corporativas de una empresa. Pues bien, vale la pena que introduzcamos esto, lo que sucede en Uruguay, en ese pequeño país con 3 millones de habitantes. La sensibilidad hace que cuando uno representa al pueblo, no puede arrastrar en esa vorágine de inestabilidad la defensa, porque asumimos que tiene presunción de inocencia, obviamente, lo que puede ser la estabilidad de un país. Por eso yo he señalado en reiteradas ocasiones, un vicepresidente absolutamente desacreditado, credibilidad -0, sin legitimidad, sin funciones, no puede ir a ningún acto público, solo va a dos lados, va a cada rato a la fiscalía y va a cada rato a la sede de Alianza País. Parece que despacha en la sede de Alianza País, no tiene nada más que hacer. Pero además no tiene funciones, así que tampoco despacha de Alianza País. No va a ningún acto público. No va a ningún acto público del país. Ni civil, ni militar, ni donde está el presidente, ni nada. O sea, cero representatividad. Por eso digo, una persona de esas características, de esos quilates, que tiene derecho a su presunción de inocencia en el ámbito penal, pero en el ámbito político, está claro que no puede representar al gobierno y peor, representar al Ecuador. Así que no caigamos en los juegos de tratar de distraer la atención, de globos de ensayo, y así que con la firmeza que se requiere, continuar con el tema de juicio político y de juicio penal, muy atento al vicepresidente, y también por pedido de la ciudadanía, no por los partidos políticos, los ciudadanos, que se avance en una consulta popular para poder desmontar el aparataje y engranaje autoritario y poder ahí sí ir a un proceso de fortalecimiento de la institucionalidad en el país. ¿Cómo es posible con esta estructura, la actual, cuando usted hace mención
a que lo fundamental sería desmontar ese sistema que hace 10 años habíamos escrito y habíamos dicho en nuestras entrevistas qué significaba, por ejemplo, este Consejo de Participación Ciudadana. No era otra cosa que una corporación afín al gobernante y al tipo de gobierno que iban a realizar. Escribí un editorial días después de que terminara la constituyente y se dictara la Constitución para un periódico en España. 10 años atrás se identificaba ya, los que queríamos mirar las cosas de esa forma, por supuesto que éramos pocos, que se trataba de una corporación a favor del gobernante. Así que de transparencia, nada. De tal manera que cómo es posible que ese grupo sea el que va a nombrar a los nuevos, en definitiva, autoridades de control, como el propio Contralor. Esa parte es la que no entendemos, asambleísta. Sí, efectivamente, el Consejo mal llamado de participación lo que hizo fue estatizar la participación para ponerle al vulgar antojo del poder político, para acomodarlo. Por eso era un vulgar engendro político cuya base fue copiada de Venezuela, donde también existe un Consejo de Participación. Pero ni en Venezuela, valga la aclaración, tiene la potestad de elegir a los funcionarios de Estado. Es el único país que tiene este adefesio jurídico. Por eso hay un gran consenso a nivel de la ciudadanía, no de los partidos políticos, ciudadanía. Si se le consulta a la gente, si quiere que desaparezca, va a decir que sí, que desaparezca. Organizaciones sociales, organizaciones ciudadanas de todo orden, empresariales, de trabajadores. Uno ve un gran consenso. Lo único que no quieren, obviamente, son los garantes del abuso institucionalizado, pero lo que quieren es que se mantengan los privilegios, en que este engendro, como hemos llamado, no puede continuar. No puede seguir nombrando a nadie y tienen que cesar. Pues bien, eso es parte del tema de la consulta, donde el presidente tiene ese desafío histórico. Pero yo quiero añadirle algo, Fernando, porque si no esto sería muy dialéctico y esto hay que aterrizarlo también en el tema. Creo que es una oportunidad para propiciar una gran reforma política y democrática. La vía es la consulta, pero al mismo tiempo hay un desafío que tiene la presidencia, que tenemos nosotros como asambleístas, que es desde la asamblea promover dos grandes temas. Uno, en materia económica, las leyes que necesita el país para la reactivación económica, que pasa por un tema de reforma tributaria, donde se deje de asfixiar al sector privado, que es el verdadero dínamo generador de riqueza y de empleo, con tanta carga como el tema de la ley de plusvalía, el anticipo del impuesto de renta, el impuesto a las leyes de divisas, que a la larga castiga el ingreso de divisas y por tanto la inversión nacional y extranjera, el tema de carácter laboral, entre otros. Muchas de esas partes vienen por iniciativa presidencial. Hemos escuchado muy buenas intenciones esta semana, un consejo productivo tributario, hemos escuchado a la ministra de Industria, todo muy bien. Señores, ya, a trabajar. Enfrentar la crisis no puede esperar un minuto más. Y de la mano con esa agenda económica, nosotros tenemos que privilegiar, y en eso la lista 6, Mere Guerrero, la bancada del Cambio Positivo, no ha defraudado a la ciudadanía y ha cumplido con sus compromisos. Una agenda de orden social, donde usted tenga la problemática de las drogas como prioridad número 1. Es la mayor preocupación que tiene el ciudadano de todo orden social y económico. Tema de drogas, tema de la violencia contra la mujer, que no solamente el presidente que ha presentado la ley, ese es el resultado de un gran consenso ciudadano, donde nosotros también hemos tenido un rol bastante importante en defensa de los derechos de la mujer. Un nuevo código de salud, no ese mamotreto estatista que está ahí tratándose en la asamblea, no, un nuevo proyecto de código de salud, y para eso hay una prueba fehaciente. Se demostró la semana pasada por parte de la asambleísta Poli Ugarte un acuerdo ministerial que conspiraba contra la salud de los ecuatorianos, de quienes sufren lastimosamente enfermedades catastróficas. Hemos pedido su demanda de inconstitucionalidad porque perjudica, insisto, a los ciudadanos. Ahora he leído por ahí que la ministra acepta que puede ser modificado. Esos son los problemas reales de la gente, del día a día. Mientras también enfrentamos el tema de la crisis económica. Ese debe ser nuestra labor ordinaria, la del día a día.
Tenemos que hacer el último corte comercial. Estamos dialogando con el asambleísta Henry Cucalón. Retornamos inmediatamente para la parte final de nuestro espacio. Gracias amigos por estar en la sintonía del espacio Fernando Aguayo en vivo. Estamos entrando al bloque final de esta entrevista con el señor asambleísta Henry Cucalón del Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero, un grupo de asambleístas que están muy sintonizados con los cambios que busca el ciudadano, bien decía usted, no grupos políticos que ahora veo, los que fueron parte del sistema del socialismo del siglo XXI, de la Revolución Ciudadana, pequeños grupos que cuando participan no sacan ni un solo asambleísta o representante en gobiernos seccionales, ahora dicen que se suman y que van a dialogar con el presidente Moreno. Está bien que lo hagan, pero no para marcar la ideología nefasta que hace 10 años ellos se encargaron de impulsar, porque he escuchado también decir que, claro, quieren corregir las distorsiones de Alianza País y que quieren volver a marcar lo que fue el desafío para ellos. No, después de 10 años y de 70 en la Unión Soviética y de 60 en Cuba, no queremos eso. Los ecuatorianos queremos libertad para emprender, para producir, libertad en todos los sentidos, partiendo de aquella como la de expresión que es inmanente del hombre desde que nace. De tal manera que quisiera una reflexión final en este aspecto y tomo esta pregunta final sobre la base de unas palabras suyas que dijo hace un momento. La gente, el ciudadano es el que quiere la consulta popular. Claro, eso es fundamental. Cuidado, le damos de comer a la gente de Alianza País que lo que quiere es el caos, que lo que quiere es el fracaso del presidente y por tanto el Ecuador para ver si el caudillo que está en el ático por ahí regresa. No, la consulta popular es un legítimo anhelo ciudadano, diría yo, imperioso. Nace la ciudadanía para destrabar un sistema que efectivamente está coartando y limitando los ejercicios de derecho y libertad en todos los órdenes, no solamente en ámbito político, en ámbito de la expresión, sino también en el ámbito del emprendimiento, de asociación, entre otras. Por eso he reiterado la importancia de la consulta, donde tiene que haber no solamente temas como los que hemos señalado, sino también no hay que descartar cualquier normativa a ser derogada que afecte con su intervencionismo la reactivación económica y la generación de empleo. Y también pasando por temas fundamentales como la reelección indefinida, que ahora veo algunos corifeos decir que estaban en contra cuando en el 2015 le hicieron el juego al gobierno, cuando le hicieron un traje a la medida, hicieron desastres con el gobierno de turno y el señor Correa. Ahora veo que están en otra línea. Perfecto. Y un tema importantísimo, el tema de la ley de comunicación. Nosotros creemos en su derogatoria, porque obviamente ha vulnerado derechos de opinión y de expresión. Hay otros que piensan que hay que reformarla y otros que hay que retocarla, con lo cual no estoy de acuerdo. Nada de eso va a servir si subsiste el malhadado principio que la comunicación es un servicio público, que eso está clavado en la Constitución de la República. La comunicación es un derecho, es el resultado de un ejercicio de libertad de opinión y expresión. No es, pues, algo que está regulado como la provisión de energía eléctrica y de agua potable por el Estado. Me explico qué es lo que le interesa, estar por encima del derecho del ciudadano. No, al revés. El Estado no está para eso, el Estado está para proteger ese derecho. Entonces, estos temas, los temas de carácter económico, a nivel de consulta y en el día a día, esa agenda social que hemos comunicado, debe ser la prioridad que debemos tener los actores políticos para estar en consonancia con los intereses de los ciudadanos. Profundo análisis el realizado hoy con el asambleísta Henry Cucalón sobre los temas, los tópicos de interés nacional, estos que tienen que ver con la política que debe ser vista más cercana por parte del ciudadano, porque a través de la política definitivamente tenemos que cambiar la estructura del país de cara a buscar la prosperidad para todos, no para unos cuantos, porque por ahí también parece que no se identifica, dicen la época o la década ganada para unos pocos, ¿no?
lo que queremos es una década, un siglo ganado para todos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A usted, asambleísta. Fernando, como siempre, un abrazo para todos los oyentes. Muy amable.